A las 11:44 p.m., hora de Greenwich, del sábado por la noche, Donald Trump publicó algo en Truth Social que puso en alerta máxima a todos los mercados de energía, todos los centros de mando militares y todos los gobiernos del Medio Oriente. Simultáneamente, escribió en letras mayúsculas la manera en que escribe las cosas que pretende que se tomen en serio, que si Irán no abre completamente sin amenaza el estrecho de Hormuz dentro de 48 horas desde este exacto momento en el tiempo, los Estados Unidos de América golpeará y obliterará sus varias plantas eléctricas, comenzando con la más grande primero. 48 horas. Plantas eléctricas comenzando con la más grande primero. El plazo vence a las 7:44 p.m., hora del este del lunes. A partir de este momento, ese plazo todavía está corriendo. La respuesta de Irán llegó en cuestión de horas. El ejército iraní emitió una declaración a través de los medios estatales. Dijo que cualquier ataque a las instalaciones de energía de Irán provocaría ataques contra los activos energéticos y de infraestructura de los Estados Unidos e Israel en la región, nombrando específicamente los sistemas de tecnología de la información y las instalaciones de desalinización en todo el Golfo. Toca nuestras plantas eléctricas, cada oleoducto del Golfo arde. 2 declaraciones, un plazo. Y en algún lugar entre ellos las 48 horas más peligrosas de toda esta guerra. Hoy vamos a desglosar exactamente lo que Trump está amenazando, lo que Irán amenaza en respuesta, lo que le ocurre a 87 millones de iraníes y a todo el sistema energético global si cualquiera de los lados sigue adelante, y por qué esta escalada específica, más que cualquier intercambio de misiles, más que cualquier confrontación naval, más que cualquier cosa que haya ocurrido en 22 días de guerra, puede ser el momento en que este conflicto cruza un umbral del que no puede volver. Comiencen con lo que Trump está amenazando realmente, porque las palabras plantas eléctricas cubren una gama enorme de posibles objetivos y la diferencia entre ellos importa enormemente. Irán opera aproximadamente 110 plantas de gas natural, según datos compilados por Bloomberg. También tiene instalaciones solares, hidroeléctricas, eólicas, de petróleo, diésel, carbón, geotérmicas y nucleares. La red eléctrica del país es sofisticada y profundamente interconectada, un legado de décadas de inversión que sobrevivió incluso los peores años de sanciones y presión económica. La única instalación de generación de energía más grande de Irán es casi con certeza la planta de ciclo combinado de Damavand, ubicada aproximadamente a 70 kilómetros al sureste del centro de Teherán. Producción de 2.868 megavatios, suficiente electricidad para millones de hogares y una parte significativa de la base industrial de Teherán. La segunda más grande es la planta de Shahid Salimi en la provincia de Mazandarán, cerca del mar Caspio, con 2.215 megavatios. La tercera es la planta de Shahid Rajai, aproximadamente a 110 kilómetros al noreste de Teherán, con 2.430 megavatios. Para contexto, el West County Energy Center de Florida, la planta de gas natural operacional más grande de los Estados Unidos, produce 3.750 megavatios. La planta más grande de Irán es aproximadamente las 3/4 partes de esa capacidad, sirviendo a un país de 87 millones de personas. Trump no especificó qué planta quería decir con la más grande. Puede haber estado refiriéndose a Damavand, puede haber estado refiriéndose a Bushehr, la planta de energía nuclear en la costa del Golfo Pérsico, ya golpeada la semana pasada, que con alrededor de 1.000 megavatios no es técnicamente la más grande, pero tiene una enorme importancia simbólica y radiológica. Su amenaza fue deliberadamente vaga en los detalles y precisamente clara en la intención: golpear y obliterar, comenzando con la más grande primero. Ahora, aquí está lo que eso significa realmente para 87 millones de iraníes, porque esta es la dimensión de esta amenaza que ha recibido casi ninguna atención en la cobertura de las últimas 12 horas. La red eléctrica de Irán no es un lujo, es la infraestructura que mantiene viva a una sociedad moderna.
Los hospitales funcionan con ella, las plantas de tratamiento de agua funcionan con ella, los sistemas de alcantarillado funcionan con ella, las cadenas de suministro de alimentos y la refrigeración dependen de ella. Las redes de comunicaciones, incluidas las comunicaciones militares que el CGRI usa para coordinar sus operaciones, funcionan con ella. Destruir las plantas eléctricas más grandes de Irán no solo apaga las luces, desencadena una cascada. Sin electricidad, el tratamiento del agua se detiene. Sin tratamiento del agua, el agua potable se vuelve insegura en cuestión de días en los principales centros urbanos. Sin electricidad, los hospitales no pueden operar equipos de cuidados intensivos. Sin electricidad, las cadenas de suministro de alimentos colapsan porque la refrigeración deja de funcionar en toda la red de distribución. Sin electricidad, los sistemas de calefacción de invierno de los que dependen millones de iraníes en un país que experimenta temperaturas muy por debajo del punto de congelación en sus regiones norte y central dejan de funcionar. El Comité Internacional de la Cruz Roja ha publicado análisis detallados de lo que ocurre cuando la infraestructura eléctrica es destruida en un país densamente poblado. Lo llaman los efectos reverberantes de los ataques a la infraestructura eléctrica. Sus hallazgos, basados en lo que ocurrió en Irak después de 1991, en Yugoslavia después de 1999, en el Líbano en 2006, son consistentes y alarmantes. El efecto militar inmediato de destruir una planta eléctrica es limitado. El efecto humanitario en la población civil que depende de esa red es catastrófico y duradero. 87 millones de personas, dos de las plantas eléctricas más grandes de su red, obliteradas en un país que ya está bajo una campaña militar sostenida que ha matado a más de 2.000 personas y desplazado a millones. La palabra obliterar fue elegida cuidadosamente. Obliterar no significa dañar, degradar o reducir la capacidad, significa eliminar de la existencia. Trump no está amenazando con incomodar el suministro eléctrico de Irán, está amenazando con eliminar la infraestructura que mantiene viva a la población civil. La respuesta de Irán es igualmente específica e igualmente deliberada y merece exactamente el mismo nivel de análisis cuidadoso. La declaración del ejército iraní nombró dos categorías específicas de objetivo: la infraestructura energética y las instalaciones de desalinización pertenecientes a los Estados Unidos y sus aliados en la región. Las instalaciones de desalinización no son infraestructura incidental en los estados del Golfo, son infraestructura existencial. Los Emiratos Árabes Unidos obtienen aproximadamente el 42% de su agua dulce de la desalinización. Arabia Saudita obtiene aproximadamente el 70%. Qatar, Bahrein, Kuwait, todos dependen en gran medida de la desalinización para su suministro básico de agua. Los recursos de agua dulce natural del Golfo Pérsico son esencialmente inexistentes. Sin plantas de desalinización funcionando continuamente, estos países no pueden sostener a sus poblaciones. Irán está diciendo: si destruyen lo que mantiene viva a nuestra gente, destruiremos lo que mantiene vivas a las poblaciones del Golfo. Eso no es una metáfora, es una amenaza militar contra la infraestructura civil de agua que refleja directamente la lógica humanitaria de la amenaza de plantas eléctricas de Trump. Y la infraestructura energética en el Golfo también significa algo específico. La instalación de Abqaiq de Arabia Saudita, que procesa aproximadamente el 7% del suministro mundial de petróleo diario, ya estaba en la lista de objetivos de Irán antes de que comenzara esta guerra. El oleoducto este-oeste, la terminal de exportación de Ras Tanura, la instalación de carga de crudo más grande del mundo, las terminales petroleras de los Emiratos en Fujairah, ya golpeadas 2 veces en esta guerra, la infraestructura de GNL restante de Qatar en Ras Laffan, lo que no fue destruido ya. Irán está describiendo en el lenguaje militar más formal disponible un escenario donde destruye sistemáticamente la infraestructura de exportación de energía de cada estado del Golfo que alberga fuerzas estadounidenses.
no selectivamente, comprehensivamente. Ahora observen el contexto en el que se entregó este ultimátum, porque el momento les dice algo crucial sobre lo que está ocurriendo realmente dentro de la administración Trump ahora mismo. El viernes, menos de 24 horas antes del ultimátum de 48 horas, Trump publicó en Truth Social que los Estados Unidos se está acercando mucho a lograr nuestros objetivos a medida que consideramos disminuir nuestros grandes esfuerzos militares en el Medio Oriente. Disminuyendo, esas fueron sus palabras exactas. El viernes por la noche, disminuyendo. Luego, el sábado por la noche, 24 horas después, obliterar la planta eléctrica más grande primero, 48 horas, o si no. El corresponsal de Al Jazeera en Washington señaló la contradicción específica directamente. Dijo que parecía haber una brecha entre lo que la Casa Blanca parece querer en el estrecho de Hormuz y lo que el ejército de los Estados Unidos dice que ya han logrado. Lo llamó interesante como mínimo escuchar a Trump hablar de una escalada importante, dado lo que habíamos estado escuchando a lo largo del día sobre cuánto daño supuestamente han causado los Estados Unidos a la capacidad de Irán para atacar petroleros. Esa brecha entre el ejército diciendo que hemos degradado la capacidad de Irán para amenazar el estrecho y el presidente diciendo que obliteraremos plantas eléctricas si el estrecho no está abierto no es un problema de comunicaciones, es un problema de coherencia estratégica. Si la evaluación del ejército es correcta de que la capacidad de Irán para amenazar el tráfico marítimo en el estrecho ha sido significativamente degradada, entonces la presión sobre Irán para cumplir con un ultimátum de 48 horas se basa en una capacidad que puede ya no existir. Irán puede haber perdido ya gran parte de la infraestructura militar que mantenía cerrado el estrecho de Hormuz. Abrir el estrecho ahora podría simplemente reflejar esa realidad en lugar del cumplimiento del ultimátum de Trump. Pero si eso es verdad, si el estrecho se está abriendo porque la capacidad de Irán ha sido degradada en lugar de porque Irán decidió cumplir, entonces Trump no puede afirmar de manera creíble que su ultimátum funcionó. Y si no puede afirmar que funcionó, la lógica política de escalar a las plantas eléctricas desaparece. El momento del ultimátum, un día después de hablar de disminuir, un sábado por la noche desde mar a lago, tiene el aspecto de una decisión tomada sin plena coordinación con el mando militar que está ejecutando esta guerra. Aquí está el cálculo estratégico que todo analista serio está haciendo ahora mismo esta mañana. Si Trump sigue adelante el lunes a las 7:44 p.m., hora del este, y se golpean las plantas eléctricas, asumiendo que Irán no ha cumplido, tres cosas ocurren simultáneamente. Irán ejecuta su contraamenaza. La infraestructura energética y de desalinización del Golfo queda bajo un ataque sostenido. Las terminales petroleras de Arabia Saudita, el suministro de agua de los Emiratos, la capacidad de GNL restante de Qatar, el mercado de energía, ya en crisis a $112 por barril, enfrenta un segundo choque de gravedad potencialmente histórica. El peor escenario de Goldman Sachs, de $147,5 de petróleo, deja de ser un escenario de riesgo y se convierte en el caso base. La catástrofe humanitaria dentro de Irán, ya grave después de 22 días de bombardeos, entra en una categoría para la que el derecho internacional tiene un lenguaje específico. Los protocolos adicionales de 1977 a las convenciones de Ginebra prohíben explícitamente los ataques a objetos indispensables para la supervivencia de la población civil. Las plantas eléctricas que proporcionan electricidad para el tratamiento del agua, los hospitales y la calefacción de 87 millones de personas caen directamente dentro de esa categoría. Cada organización internacional de derechos humanos en la Tierra describiría inmediata y ruidosamente lo que ocurrió en esos términos. El aislamiento diplomático que América ya ha experimentado, Suiza bloqueando las exportaciones de armas, la OTAN negándose a participar, Europa llamando a la guerra como no suya, se profundizaría dramáticamente. Y China obtiene el 40% de su petróleo a través de Hormuz.
China ha estado observando esta guerra cuidadosamente desde los márgenes, calculando sus intereses, manteniendo su neutralidad. Un ataque a las plantas eléctricas iraníes que desencadena un ataque iraní a la infraestructura energética del Golfo que envía el petróleo a $150 y amenaza la seguridad energética de 1.000 millones de chinos. Ese es el escenario en que el cálculo de China sobre permanecer al margen cambia más dramáticamente. Pero aquí está el escenario si Trump no sigue adelante. Si llega el lunes e Irán no ha cumplido y las plantas eléctricas permanecen en pie, cada línea roja que Trump ha trazado en esta guerra, abrir Hormuz en 48 horas, dejar de atacar el Golfo, dejar de atacar las bases estadounidenses, ha sido declarada, reiterada y luego silenciosamente abandonada o redefinida retroactivamente cuando Irán no cumplió. Un ultimátum que vence sin consecuencias no es solo una amenaza fallida, es información, le dice a Irán y a cada país que observa exactamente con qué seriedad tomar el próximo ultimátum. Le dice a los estados del Golfo cuya protección depende de la credibilidad estadounidense que el paraguas de seguridad del que dependen tiene límites que pueden ser sondeados y encontrados. Le dice a China, Rusia y a todos los demás que calculan hasta dónde pueden presionar en sus propios teatros que las líneas rojas declaradas de América pueden no ser las líneas rojas reales. Trump ha dicho cosas en esta guerra que no ocurrieron. Dijo que duraría 2 semanas. Dijo que Irán estaba totalmente derrotado. Dijo que los precios caerían como una roca. Dijo que estaba disminuyendo y ahora 48 horas. Obliterar. Comenzando con la más grande primero. Las 48 horas están corriendo. Irán no ha cumplido. Los misiles iraníes golpearon Dimona y Arad el sábado. La primera vez que los misiles iraníes penetraron los sistemas de defensa aérea de Israel en el Negev, hiriendo a 64 personas y destrozando edificios de apartamentos cerca del principal centro de investigación nuclear de Israel. Irán apuntó a Diego García, la base conjunta del Reino Unido y los Estados Unidos en el Océano Índico, con lo que el ejército de Israel describió como un misil balístico intercontinental de 2 etapas, el primer arma de alcance de ICBM utilizada en todo este conflicto. La guerra no está disminuyendo, está entrando en su fase más peligrosa. El plazo es el lunes a las 7:44 p.m., hora del este. Y el mundo está observando para ver si la obliteración es real o si es la última de una serie de declaraciones que se disuelven en la niebla de una guerra que se suponía debía haber terminado hace 3 semanas.